Agape es mi fiesta con Dios. Buenos días a todos. Qué gusto verlos a todos. No todo el tiempo estoy aquí, pero sí, Chris tiene una esposa. Pero me encanta porque de todas maneras yo estoy aquí, pero no estoy en la cámara. Muchas razones, pero me encanta saludarles a todos, decirles que los amamos con todo el corazón. Oímos los testimonios, somos muy bendecidos. Y nomás quería compartir un poquito porque Él es el que Dios va a hablar a través de Él, pero un poquito. En la mañana estuvimos viendo algo de salud y cómo, bueno, estuvimos hablando de mansedumbre. Entonces, en mansedumbre, bueno, una de las cosas que entendí de todo es cómo seguir, ¿no? Ser un seguidor porque Él es el que nos guía. Entonces, pero otra cosa es que alguien te dice, ok, ¿cómo estás? Y yo puedo contestar, estoy sanado, being healed. Estoy sanando. Pero en fe me paro, te estoy sanando. Y estábamos hablando de las muchas veces que Chris estaba en cama, casi, les puedo decir honestamente, casi yo no creía que él iba a vivir. Pero yo le preguntaba a veces, ¿cómo estás? Y él me decía, estoy sanando. Entonces, cada vez que yo vivía eso, pues no en mi poca fe, pero en mi todavía tratando en la transformación que mi papá me está dando, viendo a mi esposo casi morirse, pues te mueve un poquito, ¿no? Y entonces, pero cada vez que yo veía lo que él me contestaba, me daba un ánimo que yo decía, wow, está sanando. Y no les miento, yo veía cosas físicas que me decían otra cosa, pero él decía, estoy sanando. Entonces, ánimo en quien tenga la salud que tenga. Yo nomás les voy a decir, por fe, están sanando y tienen que declararlo, decir, yo estoy sanando. He tenido un poquito con salud también y tengo que decirlo, estoy sanando. Y estoy viviendo eso, viendo a nuestro papá cumplir muchas cosas que dices, wow, es milagro, pero es él, ¿no? Entonces, nada más quería compartir un poquito, pero decirles que los amo mucho. No todo el tiempo me conecto. Sí me conecto, pero no estoy aquí a su lado. Pero los amo mucho. Y los godines experimentaron porque ya no sabíamos cómo bendecirlos cuando vinieron. Pero todos están bienvenidos a nuestro hogar y los vamos a consentir como nuestro papá nos consiente a nosotros, porque los amamos mucho. Padre, gracias por tenernos en ti y porque estás en cada uno de nosotros y porque estás cumpliendo la promesa de conformarnos a Jesús de forma que podamos vivir la vida de hijos. Gracias porque tú eres poderoso para cumplir este pacto mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. La gloria es tuya y hoy nos sentamos en tu mesa para ser alimentados en nuestro espíritu cada uno por ti, para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender lo que ya nos has dado, lo que somos ahora en ti. Gracias por permitirnos vivir lo que tú eres en nosotros y porque estás cada día atento a las decisiones que cada uno tomamos en nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ocuparnos de recibir verdad hoy, continuar permitiéndole a Dios no solamente exponernos lo que Él ya preparó de antemano, y quiero invitarte a que estés consciente
de que las cosas preparadas para ti no se prepararon ayer, sino que Dios te escogió en Él antes de que creara el universo. Esto es Efesios capítulo 1, donde dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y determinó que de parte suya Él nos eligió para nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, esto tiene mucho rato que fue preparado, ¿sí? Y en la escala de asuntos, ¿no? De lo más importante que está en la agenda de Dios, estás tú. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos venir a fe, que quiere decir a creerle a Dios y recibirlo en tu corazón para vivir entonces el cumplimiento de este propósito eterno que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y por eso no estamos ocupados en toda la ideología humana sobre Dios, sino estamos ocupados en vivir el cumplimiento del propósito que Dios tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Y lo maravilloso es que ese propósito es idéntico para ti como es idéntico para mí. ¿Sí? No se basa en méritos personales, no se basa en capacidades personales, se basa en el poder de qué es capaz Dios. Y por esa razón el Espíritu Santo nos dice que Dios escogió lo vil ante los ojos del mundo, ante los ojos de los seres humanos, lo que los seres humanos llaman vil y menospreciado y débil e ignorante y pobre, Dios lo escogió para tomar a esas personas y transformarlas en sus hijos a semejanza de Jesús y mostrarle al resto de la humanidad lo que está en su corazón para todos. ¿Se dan cuenta? El destino, la predestinación que Dios hizo no fue escoger a unos y rechazar a otros, sino fue proveerle a todos la misma invitación. Y entonces los que recibimos el amor de Dios en Jesucristo, pues participamos y somos traídos al cumplimiento de este propósito de Dios. Y los que rechazan la invitación de Dios, obviamente no van a ser obligados a hacerlo. Pero tengamos cuidado aquí, hermanos, porque a veces nosotros calificamos a las personas como personas que han rechazado a Jesús, cuando en realidad lo que han rechazado es nuestra religiosidad. Han rechazado nuestra actitud, han rechazado lo que nosotros no es Jesús. Y el enemigo se encarga de enfocarlos a eso, ¿no? Tú dices que eres, pero mira, y meter allí muchos asuntos contra los cuales reaccionar. Y por esa razón hay un rechazo. Pero tenemos que permitirle a nuestro Padre conformarnos a Jesús. Y como hemos estado recibiendo y estamos caminando en permitirle a Dios habilitarnos para manifestar, para ser manifestadores de Dios. La enorme diferencia de eso es, en lugar de que tú hables de Jesús, Jesús en ti le habla a las personas. En lugar de que tú hables de Dios, Dios en ti hace sus obras y le ministra o le sirve
a las personas con las que Él quiere tratar. Y eso incluye tu hogar. Sí, obviamente te incluye a ti, pero si Dios está en realidad haciendo su obra en ti, eso produce en tu corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Imagínense a Jesús antes de venir a la tierra. ¿Qué le faltaba? Nada. Todo suyo, una existencia perfecta en un ágape absoluto, el amor divino siendo vivido entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Una existencia absolutamente asombrosa, maravillosa, perfecta. Y en el entendimiento humano, pues el concepto es Dios ve a los humanos y dice, pobrecitos, ¿no? Míralos, en su miseria, en su dolor, pero pues así son ellos. Ese no es el sentir que hubo en Cristo. El sentir en Jesús fue el mismo que hay en el Padre. Es que está en nuestra capacidad de hacer para salvarlos, para sanarlos, para redimirlos, para glorificarlos. Por eso el proceso de Dios no termina con salvarte de donde estabas. La salvación empieza allí, pero termina con glorificarte. Y vamos a leerlo, por favor, para que tú estés escuchando esto en base a el pacto escrito, ¿no? Romanos capítulo 8. Versículo, vamos a empezar otra vez en el 28, pero ahora vamos a terminar en el versículo 30. El plato de verdad se come despacito. Porque así como la comida física tiene que ser absorbida para que beneficie tu organismo, la comida espiritual tiene que ser recibida y vivir. Nos toca a cada uno vivir el proceso de verdad, vivir revelación, vivir redargüimiento, vivir corrección y vivir instrucción en justicia. Eso es como es el proceso digestivo, si queremos compararlo, ¿sí? Cuando tu organismo físico recibe la comida, como hace rato Susi preparó un hermoso desayuno, ya lleva dos desayunos hoy, porque es una hormiguita que trabaja incesablemente, mi esposa. Y bueno, ese desayuno ya pasó de los platos a los estómagos, ¿no? Pero el hecho de que esté allí no terminó el trabajo. Está un proceso de absorción, ¿cierto? Antes que se pueda absorber, se tiene que disolver, tiene que volverse sus partes constituyentes, vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, que van a ser utilizadas por el cuerpo para construir las células que componen el organismo. Entonces, lo mismo en el espíritu, ¿sí? La escritura está allí, es como el condensado, ¿no? Y Abba la sirve en tu espíritu, y el Espíritu Santo es el que lleva a cabo el proceso digestivo en el espíritu, porque Él tiene que darte entendimiento. Tú tienes que aceptar recibir esa revelación en fe para que Dios la cumpla en ti. Cuando eso sucede, entonces ahora viene el proceso de limpieza para poder recibir, porque nosotros no venimos vacíos, venimos llenos de ideas y de creencias y de pensamientos que son opuestos a Dios. Entonces, este proceso de redargüimiento es absolutamente necesario para que esa verdad pueda ser vivida. Y por eso hemos tenido sesiones que están disponibles para todos, en las que somos invitados a comprender
¿Qué sigue de la maravillosa experiencia de revelación? Sigue redargüimiento. Y eso debe ser una experiencia más maravillosa si la vives en fe. Porque allí Dios va a hacerte libre del engaño que has estado viviendo, de la forma que has estado pensando que es opuesta a lo divino, que produce muerte, porque la mente carnal produce muerte, y el hijo que aprende a vivir redargüimiento correctamente es un hijo que va a crecer, ¿sí? Y el hijo que no aprende a vivir el redargüimiento correctamente, pues se atora porque empiezan los argumentos, ¿no? Y le da más lugar a los argumentos que al trabajo del Espíritu Santo, porque queremos interponer nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras preferencias al estado correcto de un hijo divino, que debe ser recibir con mansedumbre la palabra implantada, para que por ella crezcas para salvación. Pues fíjate qué cosa es recibir con mansedumbre. Por favor, entiende que mansedumbre no es un estado de una aceptación tonta de todo, ¿sí? Por eso el ser humano dice, soy manso, pero no menso, ¿no? Porque está argumentando, pensando que mansedumbre es un estado de agacharte. Está bien, está bien, está bien. No, señor. Si algo quiere hacer Dios con cada hijo, es hacerlo sabio, entendido, igual a Jesús. Pero mansedumbre es una virtud divina que te permite ser guiado. ¿Y a qué te guía el Espíritu Santo? A la verdad. Entonces, si tú no aceptas vivir mansedumbre, ¿cuál es lo opuesto? Vivir orgullo. ¿Sí? Y el orgullo de la mente es el orgullo que argumenta. Sí, pero no. Entonces, en ese estado, el camino, en lugar de vivir la verdad provista, pues me lleva a atorarme en argumentos, en creencias que no le permiten a Dios hacer su trabajo. Esto está siendo dicho, soy guiado a que volvamos a retomar esto. Una, para los que no tienen esto claro, y dos, para los que estamos viviendo ya conscientemente las 4 operaciones que el Espíritu Santo lleva a cabo para que la verdad se haga vivencial en nosotros, pero que crezcamos en el entendimiento de esas 4 operaciones. Todo lo que Dios trae a la mesa es para que sea digerido en tu espíritu, como lo hace tu sistema digestivo y llegue a tu sangre y nutra tu cuerpo, lo mismo tu espíritu. ¿Quieres vivir la verdad? Necesita pasar por aquí. Entonces, empieza con revelación. Vamos a simular, vamos a hacer el paralelo entre el cuerpo, cómo se alimenta el cuerpo y crece, y cómo se alimenta el espíritu y crece, ¿de acuerdo? Y revelación es como cuando te ponen el plato de comida, ¿no? Enfrente, y tú lo hueles y lo ves y se te hace agua a la boca, ¿cierto? Y entonces decides que metértelo adentro y lo vas a degustar, ¿sí? Ese es el proceso de revelación. En el espíritu es Dios te lo va a mostrar y ahora tú tienes que aceptar que eso que Él te está mostrando se vuelva quien tú eres. Entonces, cuando tú le permites a Dios mostrarte, lo correcto es permitir que Él te lo aclare,
que Él te lo muestre en sus partes, ¿no? Y luego tú estás recibiéndolo. Eso es un bocado, otro bocado, ¿sí? Ayer celebramos aquí con la familia el 86 aniversario del nacimiento de mi mamá, ¿no? Y ya se imagina, ¿no? Nos trajeron pozole y sus hizo 2 moles muy ricos que nos han regalado los hermanos y, en fin, de todo, ¿no? Entonces todo el mundo sirviéndose los diferentes guisos y disfrutándolos, pero ¿cómo los disfrutas? No en el plato, los disfrutas en la boca, ¿no? Y te los tragas. Pero eso solamente dio inicio a un proceso de nutrición, no terminó. ¿Sí lo comprendemos? En el espíritu es igual, familia divina. Y se tiene que vivir en conciencia, ¿sí? Porque a diferencia de lo físico, donde una vez que te lo tragas ya el cuerpo se encarga del resto, en el espíritu no. En el espíritu te toca vivir en conciencia tu parte de cada proceso para que lo que Dios te sirvió en la mesa resulte operando en ti hasta la plenitud de Cristo. Tienes que tener esto muy claro. Lo que te es dado no es dado para que mejores, no es dado para que cambies un poquito, es dado para que el trabajo que Dios inicie, Él lo perfeccione. Y el varón perfecto es Jesús. Entonces tenemos que venir a aceptar ese proceso en esa manera. A diferencia del organismo que procesa lo que le metes al estómago, si está sano, en un par de horas ya digirió y ya absorbió y el resto es desecho. En el espíritu no, fíjate. En el espíritu tú puedes permitirle a Dios hacer ese trabajo ágilmente o puedes recibir, comerte un bocado o no comerte ninguno. Allí sí ya me lo mostró, pero no entrega fe. Un bocado en el espíritu equivale a una parte de esa verdad que tú estás recibiendo en ti para que Dios la cumpla. ¿Sí? Dios te puede mostrar cosas, pero si no entra a ese contrato que queda registrado en tu conciencia como un compromiso que Dios hizo contigo y que Él lo va a cumplir y tú se lo vas a permitir, no hay un contrato de fe, no hay fe. Y ese alimento divino, esa leche espiritual que el Espíritu Santo te está proveyendo, ahí está, esperando que tú aceptes que sea procesada en ti. Y ese es el peligro de no aprender a recibir el pan de vida, ¿sí? La leche espiritual. Porque nos llenamos aquí de conceptos, porque queremos procesarlo como el aprendizaje humano, y no entendemos que esto no tiene nada que ver con ese proceso humano, que esto tiene que ver con vivificación. La letra mata, ese es el aprendizaje humano. El espíritu da vida. Ese es el proceso divino, la enseñanza divina. Te habilita para vivir lo que Dios está hablando a tu espíritu. Entonces, me voy comiendo, ¿sí? Durante las sesiones, por ejemplo, esta sesión, que es una sesión hasta ahorita, yo no sé a dónde más va el Espíritu Santo hoy, pero hasta ahorita es de llevarnos
a entendernos siendo nutridos por Dios, llevarnos a entender cómo vivir ese proceso que va a resultar en tu crecimiento en semejanza a Jesús. Y que esto es así. Este es un diseño y una provisión perfecta, por lo tanto no puede cambiar. ¿Sí? Dios no va a cambiar su método porque tú y yo digamos, es que yo soy diferente al hermano fulano, yo soy diferente, a mí no me gusta así, yo prefiero de esta manera. Es que yo no aprendo así, hermano, yo aprendo visualmente, yo aprendo y queremos meter lo humano, ¿no? Y yo soy flemático y no, yo soy de este carácter y así me hizo Dios. No, 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 no contamines. No, no, no. Tú eres una nueva criatura, nacida de Dios. Hola. Y si no te aceptas en ese estado, pues no tienes nada que hacer para crecer en la semejanza de Jesús, porque estás en ser diferente a Jesús. El viernes que estuvimos con los hermanos de Tuxtepec, Dios nos llevó a este ejemplo que nos va a servir a todos aquí también, ¿no? El ejemplo entre dos plantas, son plantas pero de diferente familia, el espino y la milpa, ¿no? El espino, cuando retoña espino, va a crecer como espino, va a generar espinas, ¿no? Esa es su naturaleza, es su especie y no puede cambiarlo. Y eso éramos nosotros, nacidos del linaje adámico para crecer en la semejanza de Adán. Y Dios es clarísimo en eso. ¿Sí? Léelo en 1 Corintios 15, por ejemplo, dice que trajimos la imagen del terrenal. Y el que todavía no entiende la verdad piensa que Adán en su postrer estado seguía siendo imagen de Dios. Y por eso dicen, es que todos somos imagen de Dios. Perdóname. No, 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 no. Dios creó a Adán y a Eva en su imagen. Absolutamente. Pero cuando ellos eligieron el mal, esa imagen se transformó. Por eso ellos se entenebrecieron, se oscurecieron. Y ya no son imagen de Dios. Nada que ver con Dios. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, la raza humana no es imagen de Dios, es imagen de Adán y de Eva. Los hijos de Adán y las hijas de Eva, aguas con los dos. Porque es una naturaleza corrupta. ¿Estamos aquí? Ahora, cuando venimos a Jesús, hemos hablado de esta verdad muchísimas veces. Dios toma ese espino, la naturaleza adámica, y la lleva al lugar donde se muere. Y ese lugar es la cruz. ¿Sí? Esto es Romanos capítulo 6. Dios te bautiza en Cristo, te hace uno con Jesús en el punto de su muerte, para que tú, espino, con él, que había sido hecho pecado, sean destruidos. Y dejas de ser eso, porque Dios operó esa destrucción en el Espíritu. Y entonces
Jesús resucita, no como pecado, él fue hecho pecado en la cruz y el pecado fue destruido en la cruz. Pero cuando Jesús resucita, no resucitó el pecado, resucita el Hijo de Dios, el eterno, santo, incorruptible. Y tú resucitas en él ahora como una nueva creación, un hijo engendrado por Dios, nacido de la simiente de Dios, el semen de Dios. ¿Estás aquí? Entonces, Jesús es nacido de Dios Padre, tú eres nacido de Dios Padre, Jesús ya es la milpa hermosa, perfecta, eterna, incorruptible, llena de fruto, y tú eres una milpita recién nacida, pero ya eres milpa. ¿Estás aquí? Ya no eres un espino tratando de volverte milpa, no, ya Dios te hizo milpa, ya te hizo libre de la otra existencia. Y tu crecimiento, el único que vas a tener es el crecimiento en la semejanza de Jesús, porque ya eres como Él es. Y aquí viene el aprendizaje. Entonces vamos a reconectarnos con el sistema digestivo del espíritu. ¿Está bien? No de los espinos, sino de las milpas. No de los hijos de Adán, sino de los hijos de Dios. Opera por el Espíritu Santo. Él es el responsable de nutrirte, de darte la leche espiritual. Y estas son las 4 operaciones por las que crecemos para ser hechos como Jesús. Entonces, otra vez, lo primero es presentarte el plato. Tú tienes que decidir recibirlo y permitirle al Espíritu Santo darte cada bocado, ¿sí? Pero es un bocado ilustrado, que tú entiendes, que Él te muestra para que tú lo recibas en conciencia y en fe. Conciencia, estoy viéndolo, estoy entendiendo esto. Fe es, lo recibo para que mi Padre lo haga perfecto en mí. Eso es muy importante, lo haga perfecto. No estar en el argumento de yo me conformo con ser un poquito como Jesús. Eso es estar en contra de Dios. ¿Escuchaste? En contra. Eso tiene que ser confrontado en nuestros corazones, porque habemos un buen número de hijos de Dios que estamos allí. Yo me conformo. ¿Con qué derecho te conformas? ¿Qué altanería la tuya? Tu padre invirtió la vida de su hijo Jesús para que tú seas hecho su hijo perfecto. Y tú argumentando que no, que contigo tú te vas a quedar donde tú quieres estar. ¿Qué es eso? Y el enemigo se ha encargado de que nosotros entendamos eso como humildad, ¿sí? Pero eso no es humildad, eso es orgullo. Eso es altivez de espíritu. Porque nos estamos dando licencia de alegar con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y de anteponer nuestros gustos y preferencias a su voluntad. Oigo espadazos, ¿no? Dios cortando. ¿Eh? Hay que arrepentirse de eso. Y decir, Padre, yo acepto, recibo lo que está en tu corazón. Y lo que en mí no está de acuerdo contigo, Padre, aquí estoy,
para que tú me limpies. Entonces te das cuenta, ya no nada más recibiste el bocado, pero ese bocado produce una guerra interna. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de esto donde uno de los profetas estaba en una visión, Dios le estaba mostrando algo y dice que le dio la palabra escrita, ¿no? Y le dijo, cómetela. Y él agarra y se come el rollo y dice que a su paladar fue dulce, pero amargo en su estómago. Y eso es como que, ay, qué raro, ¿no? Me supo muy rico aquí, pero aquí dijo, me causó una cosa así. Pues eso es el proceso de la verdad. Hola. Porque esa verdad eterna vivifica. Y donde hay muerte en nosotros, la muerte tiene que ser expulsada, confrontada. Y ese es el redargüimiento, la segunda operación del Espíritu Santo en ti. Entonces, los hijos tenemos que estar claros en eso, porque eso debe ser todos los días, todo el tiempo. Recibo lo que Dios quiere hacer perfecto en mi vida y en cuanto entra, empieza a hacer salir a la superficie el engaño y las cosas que están en contra de esa verdad aquí adentro de mí. Hola. Entonces, si yo voy a crecer, necesito saber participar en ese proceso, ¿sí? ¿Y cómo se vive eso? Es muy sencillo. Reconocer, afirmarme, elegir que la verdad permanezca y lo demás sea sacado. Y eso no quiere decir que en ese momento lo entiendes todo. No, no, no. Es un asunto de crédito a Dios. Padre, tú me mostraste esto. Ya todo esto no está de acuerdo. Así que, por favor, procede a limpiarme de todo lo que en mí no está de acuerdo contigo. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar correctamente, dice, santificado sea tu nombre. Y eso es precisamente lo que necesita ocurrir en cada uno de nosotros. Si esto que Dios me está mostrando y que yo estoy recibiendo en mí para que Él lo cumpla, revelación cumplida, ¿no? Entré a fe, ahora tiene que desplazar todo lo que en mí ha estado en contra de esto. Porque de otra manera, las dos cosas no van a vivir allá adentro. Entonces es magnífico. Es un asunto de mucho gozo vivir redargüimiento. Porque, ojo hermanos, el redargüimiento no es Dios poniéndote en vergüenza, poniéndote las orejas de burro, ¿no? Y diciendo, mira qué bárbaro, ¿cómo estás? Que ya. No, 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 es Él diciendo, déjame limpiarte. Es una obra de amor, de fidelidad, que requiere su poder. Y esto lo hace, el Espíritu Santo te guía, pero el que te santifica es el Padre, Abba. Bueno, vives ese proceso.
y aprende a vivirlo ágilmente, ¿sí? ¿Quieres atorarte? Dale curso a los alegatos, ¿no? Y algunos los complicamos porque en lugar de quedarnos en ese proceso con el Espíritu Santo, empezamos a buscar cómplices, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas de esto, hermano? Y encontramos a nuestros socios, ¿no? Y ahí vamos. No, sí, todos estamos de acuerdo. Y el Espíritu Santo. Ten cuidado, estamos hablando de crecer, ¿no? De que se cumpla en nosotros el pacto de hacernos como Jesús. Y sí vamos a leer Romanos 8, hermanos, no está olvidado, pero esto es todo el preámbulo para que cuando lo leamos en un momento tenga el sentido correcto. Entonces, fíjate, esta segunda parte de la digestión te libera de la inmundicia, del engaño, del trabajo que el diablo ha hecho en ti para mantenerte esclavizado en ignorancia, etcétera, etcétera. Ahora hay libertad en tu espíritu. Y ahora la tercera parte de la digestión espiritual es la corrección. La corrección es el trabajo que el Espíritu Santo hace para corregir tu entendimiento. ¿Cómo? Escribiendo en las tablas vivas de tu corazón la verdad divina que va a eternamente vivificarte. Vamos a ocupar aquí un momentito para que escuchemos a Dios en esta parte. Esto es bien importante, porque en la naturaleza humana no había una provisión de vivificación. Todo era por esfuerzo propio, ¿sí? Entonces, para hacer, tú tenías que aprender y luego cumplir, ¿no? ¿Y qué vemos, qué vemos a cada ser humano vivir? Una lucha entre hacer lo correcto o darse permiso de no hacerlo. Y a lo mejor algunos hemos estado todavía atorados allí. Pero el ser humano vive, por ejemplo, la persona que es disciplinada, ¿no? Pues tiene que fajarse y vivir esa disciplina, porque lo que adentro le pasa muchas veces es querer soltarlo todo y ya, mandar todos a volar, ¿no? Es una vida de esfuerzo, una vida de estar peleando contra lo que adentro uno, lo que nos pasa adentro que nos quiere llevar para otro lado. La vida divina no tiene nada de eso. Es una vida provista del poder de Dios para vivir amor, para hacerlo, para vivir paz, para vivir paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad, provista en el poder de Dios. Para entender esto un poquito más todavía, vamos a un ejemplo muy escaso, pero nos puede ayudar a pensarlo un poquito. Cuando se inventaron las máquinas, empezaron a utilizar los primeros motores, ¿no? Usaban vapor, ¿no? Entonces había que meter combustible, leña o carbón o lo que fuera, calderas para que calentaran el agua, para que crearan el vapor, para que la presión del vapor hiciera que se movieran los fierros, ¿no? Y luego ese mismo sistema cambió de combustible a los petróleos, ¿no?
y eso duró por mucho tiempo y ya eran más eficientes, pero había que estar recargando combustible, se te acaba el combustible y esa es la idea que muchos cristianos tienen, ¿no? El domingo me reúno para llenar el tanque, para tener con qué durar unos días y eso es un concepto muy humano. Bueno, luego, ahora hay máquinas, más que todo marítimas, que utilizan otro tipo de energía, es la energía nuclear. Y esta energía no requiere que la estén recargando, ¿no? Dura muchísimos años y siempre y cuando se mantenga operando bien, esa energía la traen en los submarinos y las embarcaciones, más que todo militares que utilizan esos sistemas, y no se les acaba. Para donde anden, traen energía. Ese es un ejemplo muy pobre, pero que nos empieza a ayudar a entender qué sucede en la corrección. ¿Sí? Fíjate bien. Revelación, se te puso el plato enfrente. Aceptaste comértelo. Redargüimiento es donde Dios va a hacer limpieza. Este sistema difiere del físico porque el desperdicio se genera al final, ¿no? En el cuerpo. Y en el espíritu, el desperdicio se genera cuando la verdad entra y expone la mentira y tiene que ser limpiada. ¿Va conmigo hasta aquí? Ahora viene la corrección y es la instalación de una verdad vivificante en tu espíritu que va a ser la fuente de poder, de habilidad divina para que tú seas hijo o hija de Dios. Es eterno. Es una instalación que cuando queda escrita en tu corazón, funciona en el poder de Dios que es inagotable. Hola. Entonces, ¿qué sucede con las personas que estamos viviendo corrección? Que eso que Dios pone en ti funciona naturalmente, pero le permite a Dios ser lo que Él es en ti. Porque a veces en la mente humana queremos seguir dividiendo, ¿no? A Dios de su poder, a Dios de su amor. No se puede. Pero ¿por qué tiene que ser escrita la verdad en mí? Porque esa es la nueva manera de pensar. Y me lleva a comunión, me lleva a ser uno con Dios. Entonces, en la mente que se va formando, que se va construyendo por permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo, esa mente ya fluye directamente a comunión. Y Dios puede manifestarse entonces. Porque Él es la vida. ¿Sí? Dios no te da vida aparte de Él. Y me encantó escuchar hoy en la parte del testimonio de Abba, algunos de ustedes que empiezan ya a caer en esa verdad, ¿no? Es que Él es mi garantía, no es una garantía, Él en mí. Pero ahora puedes verlo más ampliamente, es que todo lo que Jesús es, al ser escrito por el Espíritu Santo en mi corazón, y si quieres referencias de todo esto que estamos hablando, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, segunda de Corintios capítulo 3,
etcétera. Ahí está descrito todo esto. Entonces, eso escrito en ti ya funciona en el poder de Dios, pero no te esclaviza. No funciona sin que tú lo elijas. No funciona sin que tú lo aceptes cada vez, cada vez, cada vez. Pero al haber sido hecho libre en la parte anterior de esos engaños que traíamos puestos, ahora podemos fluir automáticamente, naturalmente, a la vida divina. Eso es el trabajo de corrección. Falta uno. Sí, porque eso es hermoso. No, pues ya, no para nuestro Padre. Acuérdate, perfección, no mediocridades. Entonces, ¿qué falta? Que siendo ahora un hijo funcional, seas instruido en justicia. Sí, esta es la cuarta parte del crecimiento, de la nutrición, del desarrollo de un hijo divino. Porque Jesús es justo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues en el entendimiento humano es sin pecados, sin faltas. No, hay más. Es cierto, eso es una parte, absolutamente, pero eso es santidad. Ser justo es ser una persona capaz de hacer justicia. Y por eso cada uno de nosotros no solamente hemos sido redimidos y perdonados de nuestros pecados, sino que somos justificados. La justificación es el trabajo de Dios para hacerte justo como Jesús lo es. Y si vas a ser justo, tienes que ejercer justicia. La justicia divina, no la humana. Y eso es la instrucción en justicia, enseñarte, porque eres hijo, esto es como Dios es justo y tú lo eres con él. Todo esto opera en uno. No es Dios aquí, tú acá. No, es Dios en ti y tú en él, siendo uno. Entonces ahora, con esa vida divina operando en ti, tú eres ahora instruido en participar en la operación de justicia que Dios quiere llevar a cabo en la vida de otros, en la creación, en todo su reino. Porque su reino es un reino de justicia. Y tú eres ahora heredero de ese reino. Porque naciste de Dios. Y si naciste de Dios, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ese es el sistema digestivo de tu espíritu. Produce semejanza con Jesús. Romanos 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, por favor, tú velo personalizando, conforme yo lo leo en plural. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito? Aquí está. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Todavía falta que el Espíritu Santo te muestre el total de este asunto. Dice, y a los que predestinó, porque si se hubiera quedado en la predestinación, bueno, pues está bien, qué interesante. No, pero hay obras concretas que Dios va a cumplir para cumplir ese propósito eterno. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién está haciendo esto? Dios. ¿Con quién? Con los que aceptan ser sus hijos. Entonces, es importantísimo que nosotros todos, en particular cada uno, estemos claros en de qué se trata mi relación con Dios. ¿Sí? ¿A qué me llamó? ¿A qué me trajo a Él? Pues Él te conoció desde antes de la fundación del mundo, antes que existiera nada. Ya tú y yo estuvimos en su corazón. Eso no lo puede entender esta cosa. Pero ahí es donde viene fe. ¿Le das crédito o no le das crédito? Y Él predestinó que fueses hecho conforme, que fueses hecho, que Él te hiciera conforme a Jesús. Y eso quiere decir hacerte hijo suyo y hacerte perfecto como Jesús es. No nada más, ya nació, pero no, ese chamaco no, ese Cristóbal nunca va a ser como Jesús, porque míralo. No, no, no. Es un propósito que no permite que haya una familia toda dispareja. ¿Sí? Y por eso Dios no te delega o te manda a un internado allí, te deja al cargo de los tíos, los abuelos, los maestros, los psicólogos, no, no, no. Él viene a vivir adentro de ti para ser tu papá aquí adentro. Jesús viene a vivir adentro de ti para ser tu hermano mayor aquí adentro de ti. El Espíritu Santo te es dado desde que crees para asegurar ser tu maestro y ser tu guiador y quien te habilita. Es la nodriza quien te nutre para que crezcas como lo que eres, un hijo de Dios. Entonces, ninguno estamos en desventaja. Todos estamos provistos idénticamente. ¿Cuál es la diferencia? Quienes aprenden a crecer y quienes no. Y de eso se trata este ágape. Obviamente, el Espíritu Santo y Abba hoy diciéndonos, aprende a comer, porque en el Espíritu tienes que participar de todo el proceso, consciente y voluntariamente. Entonces, a los que conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a sus hijos. Y a los que predestinó para eso, y los que caminan hacia allí, ¿qué hizo? Los llamó. ¿Los llamó qué? Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Personalízalo. Miro cuál amor me has dado, Padre, para que me llames tu hijo. ¿Cómo me llama Dios? Me llama hijo. ¿Tú ya caíste en esa verdad? ¿Eh? Me llamas hijo.
y me has dado un espíritu, no he recibido, aquí en Romanos 8:15 dice, no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora yo puedo llamarle a Dios Abba. Él me llama hijo y yo le llamo papá. Cada uno de nosotros tenemos que estar bien claros en esto. Ya terminó el asunto, no. A los que llama hijos, ¿qué hace? Los justifica. Este es el paquetote. ¿Sí? Porque hay que hacerlos justos. Y este es el trabajo de justicia en nosotros. Por eso el ministerio de Jesús es el ministerio de justicia. Él tuvo que venir a la tierra para pagar el precio de hacernos justicia. Pero ese pago que está realizado y que nunca más se tiene que volver a hacer porque es más que suficiente, ahora tiene que ser, no solamente se paga el pecado, está bien, pero ahora hay que transformar a esa criatura que nació en injusticia y es injusta por naturaleza, hay que hacerla justa, que funcione en justicia. Y por eso hay que santificarla y hay que renovarle el entendimiento para conformarla a Jesús, el justo. Tú y yo tenemos que estar ocupados en ser justificados. Si tú ya estás claro en que Dios te llama hijo, fantástico, qué bien, maravilloso, gloria a Dios. ¿Qué sigue? Vive la justificación. ¿Sí? Entiende y recibe este compromiso de tu Padre. Te llamo hijo, te voy a hacer justo. Entonces, todo lo que en ti no trabaja en semejanza con Jesús, busca justicia. ¿Te acuerdas de Mateo capítulo 6, las palabras de Jesús? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si en tu corazón todavía aceptas injusticias en tu persona, ¿qué es una injusticia en ti? Que seas sujeto de temor, de pasiones desordenadas, de iras, de contiendas, de celos, de envidias, de lo que es la naturaleza humana. Que eso suceda aquí adentro de tu corazón, eso es injusticia. Y cuando lo obedeces, haces obras de injusticia. Por eso Jesús dijo, en la ley se te dijo no mates. Y yo te digo, si te enojas contra tu hermano, eres homicida. Hola. ¿De qué está hablando? Pues de injusticia. Y ahí vienen los argumentos, ¿no? Sí, pero dice, airaos, pero no pequéis. Y empezamos a abrir campo para encontrar cómo darnos permiso de seguirle en la injusticia. No, señor.
Si vas a crecer, no te engañes. Aprende a buscar justicia. Padre, no voy a obedecer esto. Ya no más, hazme justicia. Justifícame. A los que llama hijos, los hace justos. Maravilloso, ¿no? Pero ahí no termina. Y a los que justifica, los glorifica. Hermanos, esto nos queda grande a todos, ¿sí? Esto no es idea de ninguna persona, esto es la idea de Dios. Esto es lo que anhela su corazón. Hijos glorificados por Él. Jesús entiende eso. Juan capítulo 17, Él vive eso con el Padre. Le dice al Padre en Juan 17, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué es la glorificación de los hijos? La glorificación de los hijos es que el Padre se manifieste desde tu corazón, como lo hizo con Jesús en la tierra. Hay mucho más, pero empecemos por ahí. Entonces, ves que el pacto, el trabajo de Dios, su compromiso, su corazón, su asunto contigo es llevarte a la plenitud de Dios, porque eso es la glorificación de los hijos, que en ti habite la plenitud de Dios. ¿Quieres oír eso en otras palabras? Efesios capítulo 3, vamos a leerlo. Efesios capítulo 3, versículo empecemos con el 17 al 19, y dice, para que habite Cristo por la fe en tu corazón, lo estoy personalizando, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Glorificado. ¿Sí? Que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Si algo va a hacer hoy el Espíritu Santo es confrontar un montón de engaños que traemos puestos. Por ejemplo, eso va a ser cuando yo me vaya de la tierra. Aquí no se puede. Si tu corazón ha andado allí, escucha el versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria por siempre. De hecho, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? Dios. No lo separes. ¿Sí? Es Dios en ti.
Estamos aquí bien con que Dios sea todopoderoso, pero no estamos bien con que ese poder actúe en nosotros. Entonces, hoy, amada familia, somos traídos a este panorama, ¿no? Esto es cómo funcionan las cosas con Dios en ti. Esta alimentación divina, este proceso de hacerte crecer divinamente, está instalado en ti. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, esto está ahí. Así funciona. Ahora, antier y ayer, allá en la Casa Compasiva en Oaxaca, nacieron dos bebitos, ¿no? Y ya no voy a entrar en detalles ahorita, pero luego les vamos a explicar más sobre Casa Compasiva y otras cosas. Pero nacieron dos, es un ministerio de maternidad y se atendieron a dos mamás y nacieron dos bebitos. Bueno, estas criaturas que acaban de nacer salieron del vientre de sus madres y ya están funcionando aquí afuera, ahora tienen que comer. Pues sucede que uno de ellos no comió de inmediato, ¿sí? Y eso es crítico. Ya está bien, pero es un evento que no debía de haber sucedido, que no es normal. Algunos de nosotros no sabemos comer todavía. No estamos conscientes de que hay una provisión aquí en tu espíritu, que el Espíritu Santo está dedicado a alimentar tu espíritu, a nutrirte. Y no entendemos cómo crecer, ¿sí? Y entonces andamos divagando aquí con un montón de conceptos erróneos y no vemos el producto del poder, este poder del que está hablando aquí, el poder que creó el universo. ¿Quién es? Es Dios. Esa persona todopoderosa ahora habita en ti. Él es capaz de hacerte crecer en la semejanza de Jesús. ¿Por qué no está sucediendo? Porque tú tienes que entender cómo participar, ¿sí? Y las personas que están viendo crecimiento, aunque no puedan explicarlo como hoy hemos visto cada fase y todo eso, están viviendo eso. El hecho de que Dios nos esté pintando el cuadro, nos esté explicando cómo funciona todo, es para que se acelere este proceso en nosotros. Y una palabra para mis compañeros en Canas, sí, porque algunos traemos este chip puesto de que a mí ya no me va a dar tiempo de, si yo hubiera sabido esto cuando era joven. Por favor, no ridicularices a Dios. Él es poderoso para cumplir su propósito en ti. Para Él, un día son como 1000 años terrenales y 1000 años como un día. Nuestro Padre no está limitado. Tú, yo, en lo particular, tenemos que resolvernos, ¿sí? Voy a permitirle a Dios hacer este trabajo conmigo, cumplir este propósito conmigo,
o voy a vivir peleando con él? Porque al final de cuentas ese es el asunto. ¿Te das cuenta? Tú y yo podemos traer un montón de razones prendidas. Es que esto, es que aquello, es que pasó lo otro, es que yo no supe, es que quién sabe qué. ¿Y cuál de esos razonamientos le está dando crédito a Dios? Ninguno. Todos están diciendo que sí, pero que no. Qué bueno que hoy Dios nos traiga ante esto y nos haga ver un sistema maravilloso, provisto para que seamos hechos hijos, que funcionan igualitos a Jesús. Y por eso está provisto el redargüimiento, ¿te das cuenta? Para que todo eso que traemos ahí, Dios lo santifique. ¿Qué les parece si damos gracias por que hoy la comida es cómo comer? ¿Eh? Es una sesión de cómo comer, cómo le permito a Dios alimentar mi espíritu, cómo participo de cada fase del proceso por el cual Él cumple su propósito en mí. Hermanos, les ruego que si recibimos verdad, permanezcamos en el proceso. Si muchas veces oímos y en la falta de entendimiento vivimos en estas sesiones cosas bonitas, hermosas, porque Dios está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Pero en lugar de sentarnos a digerir esto, de permanecer recibiendo, permitiéndole al Espíritu Santo esclarecer cada aspecto de lo que nos ha traído y de conscientemente buscar el redargüimiento en el que se va a provocar este proceso de exponer los engaños que traigo puestos que no permiten que yo viva esto. Y seguir en fe, testarudos en que se cumpla en nuestras vidas para que haya corrección y entremos a esa maravillosa etapa en la que esto está funcionando. Eso que Dios me mostró ya está funcionando aquí adentro. Y luego entres a la instrucción en justicia, nos quedamos nada más con revelación. Y en cuanto termina el ágape, le cambiamos el canal, ¿no? Ok, ya, me sentí bien, ahora seguir con la vida. Y nos dejamos robar, nos dejamos distraer, nos dejamos enredar. Dios nunca habla a destiempo. Él no te habla hoy algo que no necesitas hoy, que Él no está listo para cumplir hoy en tu vida. Entonces les ruego, por el amor de Cristo, que nos ocupemos de permitirle a Dios cumplir su obra en nosotros. El Padre tiene cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que nadie se ha imaginado, preparadas para vivir contigo, en tu localidad, desde donde estás ahora. Pero no van a suceder si tú no le permites criarte, crecerte. Vamos a permanecer. Él es poderoso para darte con qué permanecer. Padre, gracias por lo que hoy nos has hablado. Porque hoy nos dejas ver que tú ya estás presente en nosotros, como lo está Jesús y el Espíritu Santo, para justificarnos, a los que ya nos llamas hijos, ahora
viene el proceso de justificarnos y de glorificarnos. Gracias porque eres poderoso para cumplirlo. Hoy tu amor nos constriñe para recibir esta verdad y decirte, Padre, enséñanos a permanecer recibiendo la leche espiritual que nos hace crecer para salvación. Y que esa recepción no es nada más este tiempo de revelación, sino es el redargüimiento, es la corrección y es la instrucción en justicia que tú llevas a cabo 24/7 en nuestro espíritu. Gracias por tu fidelidad. Y porque lo que te mueve a ser fiel es amor. Nos amas eternamente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, hermanos. Bendiciones.